arte es una carrera de talentos o una competencia de resistencias económicas? Hoy vamos a hablar sobre una verdad incómoda. ¿Quién puede permitirse el lujo de ser un artista emergente por 10 años sin preocuparse por la renta? ¿O si el arte es un derecho para todos o solamente es un club exclusivo? Bienvenidos a Billullo Creativo, el podcast donde el dinero y el arte se toman de la mano. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Yo soy Salomón Hernández, compositor, productor musical y arreglista. Y este es nuestro 5º episodio de Billullo Creativo. Sean bienvenidos todos, un aplauso. Gracias por vernos, a los que nos han escrito en redes sociales, los que han seguido y compartido parte de lo que estamos haciendo aquí en Billullo Creativo, que es cuestionar, generarnos preguntas y también juntos encontrar soluciones. Y el día de hoy traemos un episodio bien interesante donde cuestionamos si vivir del arte es un privilegio o no. Salo, ¿tú qué piensas? Este es un tema súper interesante, importante y crucial, porque abarca muchos aspectos. Los que nos dedicamos de alguna manera a esto, y más los que hacemos, por decirlo de alguna manera, no nos dedicamos a otra cosa más que actividades artísticas, al 100%, lo cual por sí mismo ya podemos decir que es un privilegio, ¿no? Claro. El poder decir que todos los días de tu vida, cada mañana, por ejemplo, en mi caso, pues desde la mañana, pues puedo pensar en música, ya sea desde la parte docente, desde la parte de producción, y es un privilegio, pero que también ha sido construido, ¿no? Sin embargo, siempre hay circunstancias que se acomodan para que eso llegue, ¿no? Incluso, ahora vamos a hablar de otros niveles, ¿no? Los que llamamos nepo babies, ¿no? De cómo es gente que inicia en su camino artístico, quizás ya desde el escalón. Cuando tú vas a empezar por el 1, otros empiezan ya en el escalón 20, ¿no? Claro. Son cosas que también suceden, ¿no? Son fenómenos. Y también existe gente que de alguna manera no sabe ni cómo empezar en este momento, que quisiera poder dedicarse de lleno a actividades artísticas, pero sus circunstancias alrededor resultan complejas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es poder desmenuzar, creo que es cómo es que esto ocurre, ¿no? Cómo es que hay gente que de alguna manera logra que el arte sea parte de su vida, o incluso que lo combinen con otras actividades, que lo combinen con otras carreras. Como hay gente que termina desertando, ¿no? O sea, yo he visto muchos comentarios de gente que se siente pues frustrada o traicionada por la propia actividad artística, ¿no? Por el propio medio, por todo lo duro que a final de cuentas es. E incluso yo lo he platicado con algunos alumnos que de repente me expresan la inquietud de dedicarse a la música. Y yo les digo, ustedes son los que más me preocupan, ¿no? O sea, porque fácil no es, ¿no? Y es mucho también incluso platicar con los papás, justamente sobre todo el apoyo que se requiere, apoyo, paciencia, porque definitivamente no es una carrera, es una carrera de resistencia, sí, de largo tramo de espera, de mucho ensayo y error, mucho construir lo que hemos platicado en distintos episodios de la marca personal, de finanzas, de aprender de métricas, patrocinios. Claro, o sea, aparte de las circunstancias familiares que se tienen que acomodar, está también el aprendizaje posterior, ¿no? Si es, incluso también debo decirlo, yo he conocido gente que quizás tienen en su casa las condiciones materiales que podrían indicar que podría tener apoyo, ¿no? Que podría darse una carrera artística si su entorno apoyara a la persona, pero no, incluso teniendo los recursos, ¿no? Y quiero mencionar también que hace muchos años, cuando yo hice hace muchísimos años, cuando hice mi audición para la Facultad de Música, una de las preguntas importantes
independientemente de que vieran que el chamaco tocaba y que tenías buen oído y lo que tú quieras, ¿a qué se dedican tus papás? Ellos necesitaban saber qué tan afines, querían saber si tenías instrumento en casa, y en mi caso pues era piano, o sea, no había de otra, o sea, había que conseguir un piano. Claro, sí. ¿A qué se dedicaban tus papás? Incluso también en la Ciudad de México, yo no sé si todavía lo hagan, pero en lo que es el Conservatorio Nacional y la Escuela Nacional de Música se hacía estudio socioeconómico del aspirante para saber si podría terminar la carrera. Entonces, estas cosas te indican que siempre ha sido una parte fundamental cuánto apoyo va o qué sostenimiento económico va a poder tener el artista antes de empezar a ver frutos. Y eso definitivamente sí es un privilegio. O sea, aquí acabas de mencionar dos cosas bien interesantes que me parece que ya las platicábamos en otro episodio sobre, aparte del sostén económico, el respaldo o apoyo familiar. Totalmente, sí. Esas dos cosas, yo no creo que sean determinantes porque, vaya, hay distintas historias donde o artistas muy exitosos no han tenido quizá o no han iniciado con esas bases, claro, y sin embargo triunfan. Gente, ¿no?, que ha luchado contra sus circunstancias. Sí. O sea, digamos, contra todo pronóstico y triunfaron, ¿no? Claro. Pero creo que el hecho de tener es tanto el sostén económico como el respaldo familiar, ya sea una u otra o de la mano, eso sí es un privilegio, porque no todas las personas, ahora, lo sabemos también porque regularmente cuando alguien dice, me quiero dedicar a pintar, me quiero dedicar a bailar, no en todos los casos, vuelvo a lo mismo, pero sí es como, ¿y de qué vas a vivir? Totalmente. Incluso hay familias donde ya llevan como una tradición de ser, no sé, maestros, ser médicos y la oveja negra, ¿no? Sí. Que me quiero dedicar a la música o quiero ser actor, actriz. Y pues es como, te voy a quitar todos los recursos, o sea, a ver cómo tú le haces. Claro. Y también está la otra cara de la moneda de familias que son de músicos. O sea, familias que son, que ya, o sea, que son de mariachis, que son cantantes, que son actores. Y obviamente creo que ahí sí se facilita, claro, el hecho de el apoyo económico, el respaldo familiar, incluso cómo ser mejores en la profesión artística. Pero también está la otra cara de la moneda, cuando dentro de la misma familia, que si todos son artistas, y sobre todo se da mucho cuando ya es gente famosa, ¿no? O que están dentro como del medio de la farándula, por así decirlo, que hay mucha crítica, porque resulta que de 7 familiares que son todos actores o cantantes o músicos, hay uno que no es bueno y que anda en la polémica y que no le sale, aunque tenga los privilegios económicos, claro, aunque tenga los privilegios familiares. Entonces, híjole, ¿cómo le haces ahí? Entonces, y también algo importante aquí que mencionas y que viene mucho al contexto de los famosos Nepo Babies, ¿no? Como criticaron mucho a la hija de Alfonso Cuarón, a Bubu Cuarón, claro, ¿no? Claro. Sí, lo viste. Sí. Después de reírme bastante, pues sí, lo analizas a final de cuentas, ¿no? Pero la criticaron mucho porque obviamente fue por contactos que llegó a abrir el claro, concierto de Dua Lipa, ¿no? Y bueno, ya ¿quién puede llegar tan fácilmente a abrirle a Dua Lipa, ¿no? Hay gente que lleva añísimos, décadas en la carrera, ¿no? Y sin embargo, o sea, no era, bueno, al menos yo no la conocía. Pero de hecho lo poco que vi sí dije, no manches, no es posible. No es posible que cante. Y son cosas que pasan y son cosas que además pasan a nivel global. O sea, podríamos decir que es un mal del mexicano, pero también pasa en otros países, ¿no? Y además siempre va a estar ocurriendo y que finalmente es parte de la cadena, parte de la estructura. Pues a alguien de alguna manera en la carrera siempre le toca estar más adelante en la fila, ¿no? Por miles de razones. Y ciertamente lo que tú dices, hay gente que aún con todo y eso no la pega, ni la va a pegar, porque pues también a final de cuentas sabemos que quien hace las carreras es el público, ¿no? El público es quien abraza a los artistas, los forma, se identifica con ellos, en el caso de la música, ¿no? Lo vemos muy claramente, pero sí podemos entender que hay
muchas circunstancias que pueden favorecer en cualquier estrato económico, en cualquier nivel, ¿no? Y sí sabemos que existe el camino del héroe, ¿no? La gente que venció las circunstancias y contra todo pronóstico. Sí, todo estaba en contra, lo lograron, pero como todas las historias fabulosas son la excepción, ¿no? Dentro de todo el gremio, habemos millones de personas con muchas variantes, ¿no? O sea, yo te puedo platicar, ¿no? de mi historia. Definitivamente sí hubo un privilegio, un apoyo de ser hijo de personas que amaban el arte, ¿no? Y que les gustaba. Aunque mi papá fue artista plástico y aunque no se dedicó a ello, así como él fue fotógrafo, pero pues definitivamente esta afinidad influye en que quieren que el niño claro, aprenda a tocar, que el niño aprenda a pintar, ¿no? Entonces te lo procuran. Por otro lado, hay niños que pueden tener la inclinación, pueden tener el talento y no se lo procuran de ninguna manera, ¿no? Y de repente este chico se convierte en un joven que está en la búsqueda, bien perdido, y de repente descubre el anime o descubre la animación. Y a lo mejor probablemente le toque empezar a abrirse paso pues como de una manera más ruda, más difícil, sin guía, sin un faro, aunque sea muy sencillo el apoyo que uno tuvo o muy básico, pero el simple hecho de saber que tu familia está ahí para ti, para aplaudirte, hace toda la diferencia. Sí, claro, y coincido contigo también. En mi caso, obviamente hay dificultades económicas. Me acuerdo cuando cuando descubrí la música, o sea, por primera vez, yo la descubrí aprendiendo a tocar la melódica. Entonces yo me enamoré de todo eso, o sea, estaba asombrada de, wow, ¿qué es esto? Y me acuerdo que dije, bueno, yo quiero continuar, y entonces me compraron un tecladito, un teclado pequeño. Sin embargo, ya cuando comenzó a avanzar el tiempo, sí había un reto económico en cuanto a que yo necesitaba avanzar por el peso de las teclas del piano, obviamente el número de octavas que tiene un piano a que tiene un teclado. Y sí hubo un tiempo en el que pues yo estaba limitada porque obviamente por las dificultades económicas que había en casa, sí pues o tenía que irme a practicar a la escuela en donde estaba estudiando, o incluso, bueno, de alguna manera tratar de generar estrategias con la técnica, etcétera, para después cuando llegara a la práctica donde sí había un piano, entonces ya pues poder tocar, ¿no? Ya después de unos años, mi papá me compró el piano. O sea, mi papá. Mi papá me compró un piano y bueno, ese es el piano que tengo ahí hasta la fecha, ¿no? A lo que voy es que obviamente hay retos también económicos que a pesar de que la familia en este caso te apoye. Claro. Sí hay dificultades económicas en casa que pueden ser por muchas razones y sobre todo en México, ¿no? Que hay, vaya, en todo el mundo, pero hay distintas clases sociales, distintos estratos sociales. El tema de la economía, la canasta básica, escuela, todos esos temas influyen al final en qué tanto se le puede apoyar o no a alguien en el núcleo familiar para una carrera artística. O sea, cuando hablamos de que a lo mejor sí, bueno, en mi caso, ¿no? Que mis papás sí les gustaba el arte y como que me inculcaron desde pequeña o apoyarme de, bueno, a ver, pues un teclado, ¿no? Claro. Sin embargo, pues había dificultades económicas en ese tiempo y por unos buenos años no se pudo. Entonces, y también está la otra parte de cuando la familia, pues de plano dice, hazte como puedas y arréglatelas como puedas. Y es una negativa absoluta. Y yo creo que aquí la cosa es poderlo entender, aceptar como tal, trascender quizás el resentimiento que puede provocar el decir, híjole, es que tal persona... Digo, yo recuerdo, porque eso sí lo vi, una chica que por aquí... pasó su examen de admisión en la Facultad de Música y le compraron su piano de cola blanco para estudiar, ¿no? Wow. Para la niña. Bueno, es su privilegio y qué suerte. Y luego dejó la carrera. Justamente, pero bueno, hay que trascender esas cosas. Es porque pasa y va a seguir pasando. Es inevitable. Como tú dices, hay muchas realidades, ¿no?
como la persona que de repente de la noche a la mañana le abre a Dua Lipa y eso va a seguir pasando, ¿no? Aunque, como bien dices, eso no, o sea, una cosa es llegar a los contactos, pero otra cosa es acceder a que el público le guste lo que estás haciendo. Entonces, cuando pasa eso, como en el caso de Dua Lipa, el público funó a Cuarón, o sea, incluso salió creo que en noticieros y le estaban echando ahí a Alfonso Cuarón de que, pues sí, Nepo Baby, que por los contactos, e incluso sí se abrió como esa conversación de qué tanto influyen los contactos para llegar a ciertas plataformas. O sea, hay buenos artistas, pero si no hay buenos conectes, pues no vas a llegar a abrirle a Dua Lipa. Totalmente. Y además también sabemos que en los Nepo Babies también hay gente de talento. Y también hay que aceptarlo y hay que reconocerlo, ¿no? Hay gente que supo aprovechar esas oportunidades y hay gente que las está labrando y está llegando y tocando puertas y haciendo audiciones y construyéndose, ¿no? Justamente eso, o sea, aceptas que algo existe, que algo es una realidad, sí existe un privilegio y el privilegio yo creo que es algo que hay que reconocer, aceptar. Decir, bueno, ok, si yo tuve esta suerte por tal XYZ, pero bueno, a final de cuentas llega un momento en que te pueden poner en el escaparate, pero todo depende de ti. Uh-huh. Una vez que tú estás en el escaparate, hayas llegado como hayas sido, depende de ti poder convencer y poder formularte a partir de ahí tu carrera, trascender, ¿no? Uh-huh. y lograr establecerte. Si no, bueno, pues simplemente va a quedar como una anécdota bonita en tu vida, ¿no? Pero sí. Ciertamente el asunto es que podemos, digamos, trascender tanto el resentimiento como trascender la soberbia uh-huh. hacia la gente que quizás no tiene este privilegio. Vemos, por ejemplo, gente que quizás híjole, le está costando trabajo, le está costando, y tal vez puedes orientarlo, tal vez puedes, de alguna manera, siempre y cuando tú detectes que hay talento y que hay compromiso, porque tampoco puedes apoyar a alguien que te puede dejar en mal, que no va a cumplir uh-huh. ¿no? con un proyecto, que tampoco sea una justificación para no hacer las cosas. Yo creo que a final de cuentas eso es bien importante, ¿no? Que uh-huh. el reconocer los privilegios no se convierta en una justificación para decir, bueno, es que yo no puedo hacer esto porque no tengo o no estuve en tal lugar o no se me apoyó. Uh-huh. Bueno, es que hay gente que está haciendo las cosas aún a pesar de las circunstancias. ¿No? Sí, y fíjate que creo también que cualquier habilidad de la que podamos carecer los seres humanos, vamos a verla como privilegio si lo tienen otros y nosotros no. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora que te escuchaba, yo recuerdo, porque lo hemos platicado aquí, del networking, de crear comunidad, etcétera, ¿no? A mí hubo un tiempo en donde era muy tímida, o sea, de verdad era muy, muy tímida y me acuerdo, porque me llegaba a engentar y justo pues ya estaba en este medio. Y para mí era un privilegio que otras personas tuvieran más habilidades sociales que yo. Claro. Entonces eso yo lo veía como, incluso me llegó a preocupar de decir, híjole, cuando sea grande, cuando desarrolle mi carrera profesional, pues ¿qué iba a pasar? ¿No? Uh-huh. Porque a mí me hablaba mucho, sobre todo mi papá, como de en una carrera profesional o si tú quieres avanzar profesionalmente, todo es contactos, o sea, que tengas contactos, que tengas habilidades sociales, etcétera, ¿no? Entonces yo me quedaba mucho pensando en ese tema y pues sí en su momento pensaba que era un privilegio que otras personas tuvieran esa habilidad y yo no. Pero ahora que lo veo desde otro lado, me doy cuenta que cualquier habilidad que nosotros no desarrollemos o no tengamos, definitivamente, si lo vemos en la otra persona, va a ser como, pues tú eres más privilegiado o privilegiada que yo. A lo mejor no aplican todos los contextos, ¿no? Claro. Pero hablando en el tema de crear comunidad o de hacer networking, porque eso también, pues hablamos al final de los contactos, ¿no? Entonces, sí. Eso sí es un privilegio. El ejemplo que estamos poniendo de Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, pues está en la cúspide de las celebridades y del medio del entretenimiento, uh-huh. pues obviamente va a tener todas las facilidades. Entonces,
ahí estamos hablando de conexiones, networking, vaya que como tú bien mencionas, está arriba, está 10, 20 escalones arriba de alguien que está picándole piedra, como dijeran, para llegar como a esos escenarios. Y algo que totalmente es muy cierto, tú vas a desarrollar en el momento en que tú te conozcas, entiendas tu valor, como lo hemos hablado antes, vas a desarrollar esas habilidades a tu manera, ¿no? O sea, quizás no vas a desarrollar esas habilidades de networking como las haría otra persona. Lo vas a hacer de manera muy efectiva siendo tú, siendo auténtico, siendo coherente o ético contigo mismo, ¿no? También lo hemos mencionado mucho. Pero también sí, definitivamente es muy importante comprender que esto no sucede de la noche a la mañana, porque es parte de una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, el entender que necesitas sí o sí de contactos, necesitas sí o sí, nos guste o no, aprender a hacer negocios, aprender a hacer pactos sociales para poderte ir posicionando, ir abriendo paso en esto, y esto puede tomar tiempo, porque no son los mismos procesos. Hay alguien que quizás se puede posicionar una carrera artística en el nivel que sea, puede ser a nivel regional también, en cuestión de 2 años, 3 años, ¿no? Lo ves así muy desenvuelto e incluso haciendo negocio. Y hay gente que le puede tomar décadas, ¿no? Pero a final de cuentas cada quien lleva su ritmo, pero volvemos a lo mismo, que de qué red de apoyo cuentas para poder resistir todos esos años que te puede tomar estar parado en tus propios pies económicamente a partir de la actividad artística, ¿no? Puede ser rápido, puede ser poco tiempo, en algunos casos puede ser mucho tiempo y en algunos casos a lo mejor hasta tienes que terminar abandonando, ¿no? Y desgraciadamente eso pasa. Ahora que yo considero que gran porcentaje de los artistas, al menos en Latinoamérica, tienen dobles trabajos. No se dedican de lleno a una profesión artística. O sea, tienen su proyecto musical, su proyecto creativo y tienen, no sé, trabajan en un call center, algunos son ingenieros e incluso de ahí mismo sustentan su carrera artística. Para financiarla, para, no sé, en el caso de querer profesionalizar algo referente a su proyecto creativo, no, de aquí sale, ¿no? De esto que estoy trabajando sale para pagar mi logo, para pagar registros, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo no lo veo mal, pero sí es una realidad tal cual, y que bueno, también no es en todos los países, o sea, hablando a nivel Latinoamérica, obviamente, pues en México mucho más, pero sí es algo que está sucediendo, que hay como pues sí, dobles trabajos, ¿no? Sí. Mi proyecto y aparte lo que me da para comer, lo que me sostiene. Aquí hay algo bien interesante, o sea, ¿qué tanto, a final de cuentas, dentro de la historia, sí, habemos gente que estamos inmersa en esto 24 horas, 365 días al año, pero hay gente que no, y está bien con eso, ¿no? Y que incluso cuando ellos dejan su actividad administrativa o de doctores, lo que sea, y porque yo lo veo cuando vienen al estudio, yo trabajo con mucha gente que se dedica, que tiene su profesión aparte, y lo disfrutan, o sea, el momento que están aquí en el estudio lo disfrutan como no te imaginas, aman el espacio que ellos se regalan, ¿no? Para poder crear música, hacer sus canciones, algunos tienen restaurantes, y es muy bonito ver eso, ¿no? Porque a final de cuentas el arte termina siendo parte de sus vidas, ¿no? Y quizás la parte utópica de decir, ¿sabes qué? Me puedo dedicar a esto al 100%, híjole, pues los que de alguna manera le entramos y le atoramos ese rollo y de alguna manera se fue construyendo, pues qué bien, pero tampoco se tiene que criticar de esa fuerza, ¿no? Yo creo que incluso yo ahorita que estoy trabajando con chicos en una universidad, con chicos que estudian cualquier cosa menos música,
porque pasas años rodeado de gente que estudia música, ¿no? Entonces llegas, esto se te crea un sentido de normalidad, pero cuando sales a otro universo y te das cuenta de que hay chicos que pueden estar amando estudiar veterinaria, estudiando arquitectura y están súper contentos y tranquilos y llegan al ensayo y a sus presentaciones y están felices y además son súper talentosos, pues dices, qué padre, ¿no? O sea, también tú como artista te llenas de eso porque dices, ok, o sea, quizás, pues yo conocí un aspecto en una formación musical muy rígida en la cual solo tenías que pensar en la música. Claro. Y tenías que amar el piano y estudiar 14 horas diarias, si no, no valía, ni siquiera valía cada respiración de tu día, ¿no? Entonces, pero no, hay otras realidades y otras maneras de disfrutar y de inmiscuirse en el arte, ¿no? Y pueden llegar a ser proyectos súper profesionales, porque con esas habilidades que les dan otras profesiones, traen otra mentalidad, pueden tener incluso más despierto un instinto empresarial. Un pensamiento más disruptivo. Claro, y pueden rebasar a una persona que a lo mejor solamente, bueno, con muy justa razón han logrado un gran nivel artístico, una gran visión, pero quizás les faltan esas otras conexiones con el mundo real. Ahora, hay otro caso, por ejemplo, retomando el tema de Buco Arón o esto que mencionas, está el caso de Macario Martínez, que yo siempre lo saco a la luz, pero pues es que lo saco a la luz porque me parece algo muy interesante, tanto por el punto de las redes sociales, también en el contexto en el que él estaba. Él es barrendero. Él dice que ingresa, o más bien presenta examen para la universidad y pues no queda, porque también hay otro dato importante acerca de los lugares que ofertan las universidades. Y que no siempre es que no queden porque tengan bajo conocimiento intelectual, sino es por la cantidad de lugares que se ofertan en las universidades, ¿no? Entonces, él no logra obtener un lugar. Y aparte había renunciado al trabajo que tenía antes para ingresar a la universidad. Entonces, pues básicamente se queda sin chamba y se queda sin entrar a la universidad. Entonces dice que como él era básicamente apoyo importante para el sustento de su casa, pues entonces sale la oferta de, pues hay para ser barrendero, ¿no? En la Ciudad de México. Y es como él ingresa a pues estar básicamente en la limpia pública. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que él ya traía un proyecto de música y fotografía, porque yo me metí a ver ahí sus redes sociales, y en TikTok también. Entonces ya traía un proyecto de música y pues ahí también fue mucho que tienen que ver las redes sociales con el impacto de nuevos creadores. Claro. Porque eso sí, podrás tener X contactos y lo que tú quieras. Incluso hay artistas del medio del entretenimiento, celebridades que lo tienen y aún así, como lo mencionamos, no hay ese despegue, ¿no? Entonces, pese a que han grabado y los ponen a grabar con X artista y ahora con tal y no sé, o sea, nada más no, porque al final sigue rigiendo el gusto del público y que fue lo que pasó con Macario. Claro. Entonces, cuando él empieza a subir su música desde hace varios años, creo que lleva 5 años con el proyecto de folk son, algo así lo describe. Y pues cuando sube este video, que se vuelve súper, hiper, mega viral, que hace más o menos 1 año y medio, pues él no esperaba esa respuesta. Y a partir de ahí él, sí, imagínate, si está en el escalón 3, no manches, subió a un nivel 20, pero fue por la viralidad de las redes sociales. Entonces, después de eso, empieza a salir en noticieros, lo invitan a un montón de medios y lo jalan para empezar a hacer, para firmar con una disquera, y lo empiezan a jalar artistas para que abra sus conciertos y luego se va de gira a Europa. O sea, ahorita no sé bien en dónde anda porque no me he puesto a investigar. Pero vaya, su música despegó, o sea, tú escuchas y entras a su perfil en distintas plataformas y bueno, los escuchas que tiene súper bien, las visualizaciones que tiene, los conciertos y todo. Pero aquí fue, digamos, no sé si llamarle privilegio a las redes sociales o del golpe de suerte de las redes sociales.
Pero es otro caso que es una comparativa, por ejemplo, con Bucuarón y con Macario. Claro, que a final de cuentas ambos lograron colocarse en el foco de la gente, en la opinión popular, y también es analizarlo, ¿no? Cómo Macario fue creando, conjuntando todos estos elementos para crear una buena narrativa, para crear conexión en la gente, por supuesto. Digo, independientemente de que te guste o no le guste a uno su música, es una realidad que dio el paso, como tú dices, dio el salto de escalones. Y eso es bueno, estudiarlo, analizarlo, aprender, ¿no? Porque con la misma, digo, te puedes pasar 30 años de tu vida quejándote porque jamás te descubrieron, jamás tuviste el apoyo, jamás, y por qué él sí, yo no. O puedes empezar a chambearle, a ver cómo creas valor, cómo creas un producto, cómo creas conexión, cómo aprovechas las redes sociales, ¿no? Las herramientas que hay en este momento, en la cual ya tú tienes tu foro, tú ya eres el propio constructor de tu escenario, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno analizarlo, es bueno entenderlo, no para quejarse, no para compararse con nadie, porque yo creo que eso es ya demasiado tóxico en este momento, cuando vemos que sí, a partir de la misma ventana pueden ocurrir dos fenómenos distintos. Sí puede ocurrir que casi como que se sacan la lotería, ¿no? A nuestros ojos, oye, de la noche a la mañana. Pero también es verdad que antes de eso, sin duda, hubo todo un camino de aprendizaje, de preparación. Claro, sí, totalmente. Sea, ciertamente tenemos la ilusión que se nos vende y que yo creo que perfectamente puede suceder, de que tú en tu celular creas tu canción, te grabas, te produces y te vas a ser multimillonario. En Spotify vas a construir toda una carrera desde tu celular y que a lo mejor nada más te tomó una mañana hacerlo, ¿no? Esa es la utopía que puede ocurrir, ¿no? O sea, puede ocurrir, ¿no? No conozco ningún caso real. O sea, siempre cuando desmenuzas un caso ves que hay una historia y una preparación detrás, pero digo, las cosas pueden ocurrir. No sé, siempre están justamente las excepciones, pero yo creo que a final de cuentas es entender los medios, entender las estructuras, también entender cuál es tus desventajas, o sea, tu foda. Volvemos a lo básico, ¿no? Volvemos a lo básico. ¿Desde dónde estás partiendo, ¿no? ¿Y con qué cuentas? Digo, qué padre también con la gente que viene de una... ahorita hace rato que lo decías, me acuerdo mucho de Nancy, de Cerarte. Saludos. Saludos, Nancy. Que ella dice, bueno, y tú eres la oveja artística de tu familia, ¿no? Suele preguntarle a los invitados. Porque pues sí, a veces hay el disruptivo y el que no lo comprenden. Y de repente, pues hay todo un medio, hay familias donde sí, estamos aquí por tradición, ¿no? Todo puede jugar a favor o en contra. Ya depende mucho que construyas ya de manera individual, tanto para conectar con el público como para construir a partir de esto una marca y una carrera. Yo creo que algo importante, hablando del tema de redes sociales, porque yo honestamente no creo que las redes sociales sean un privilegio. Claro. Todos tenemos acceso a ellas, excepto a lo mejor, no sé, alguien que no le gusten o comunidades muy, muy alejadas o las tribus, ¿no? O sea, que no hay ese acceso porque también no se conocen o también porque no hay interés, ¿no? Pero al día de hoy podría decir que todos tenemos acceso a redes sociales. Yo no lo considero un privilegio el acceso a las redes sociales. Sí consideraría que es un privilegio aprender de las redes sociales porque ahí necesitas capacitación y necesitas también mucha capacidad de observación. Y algo que sí me gustaría como hacer hincapié a las personas que nos escuchan, seas creativo, artista, emprendedor, lo que sea, sí es muy importante que aprendas de redes sociales. O sea, por ejemplo, esto que mencionamos de Macario, o también están otros chicos en Orizaba que tienen una banda que son muy jóvenes, tienen menos de 20 años y ya llevan como 6 años con su proyecto y ellos le han picado a redes sociales y la gente los ubica y de hecho yo los sigo porque me gusta su música. O también, por ejemplo, los chicos de Ilenia Band, o sea, ellos igual, saludos a Ilenia.
es lo mismo, o sea, pero esa conexión que puedes generar con público incluso de otros países a través de las redes sociales. Sí. Y entonces creo que ahí esa parte sí quizá podremos decir que es un privilegio el hecho de aprender, dedicarle tiempo, más no lo creo imposible porque es una habilidad a desarrollar. Entonces, sí o sí, aprende a manejar redes sociales y aprende también que en redes sociales hay que ser auténticos, porque cuando un personaje en redes sociales no se siente auténtico, la gente no conecta, tu público no va a conectar. Y entonces ahí es donde entra que por medio de TikTok, Instagram o lo que tú quieras, cuando las personas empiezan a escuchar o a ver tu proyecto artístico, pueden conectar y puede pasar como le sucedió a Macario, o puede ser que a lo mejor tengas que picarle un poquito más para colocarte en ciertos lugares, pero no significa que no lo vas a lograr, que obviamente también hay personas que llegan a desistir porque pues por lo que tú quieras, es como por distintas razones, igual y descubres que al final eso no te gustaba tanto, o ese camino te llevó a conectarte a otro, puede suceder, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que sí hay que tener como pues esta parte de redes sociales trabajada, porque es una habilidad que indudablemente va a seguir avanzando, y también el tema de la inteligencia artificial, que yo lo platicamos en un episodio. Sí, entonces, para ir concluyendo, ¿tú qué dirías? ¿Si vivir del arte es un privilegio o no? Definitivamente es un privilegio construido. No, hablando en mi caso, ¿no? Sabemos que hay otras personas que el privilegio les es otorgado, les es dado, y qué bien por ellos, pero también lo puedes construir, ¿no? Entonces, definitivamente yo, en lo personal, me siento todos los días privilegiado, agradecido, ¿no? De poder estar inmerso en algo que amo, y que todos los días es así como muy emocionante lo que va a ocurrir con distintos aspectos de mi trabajo. Pero justamente alguien me comentó por ahí en Facebook, entre tantas cosas que luego comparto, ¿eres feliz? Y pues sí, la verdad es que sí, o sea, pero es algo que se hace a mano. Sí, claro. ¿No? Y tampoco es como para ponerse en el papel del mártir, ¿no? Es que yo le sufrí, yo pasé por eso. Bueno, pues es parte de la historia, ¿no? De repente tienes episodios donde, híjole, pues hay que, te toca, pues aguantar, vara, ¿no? Tener paciencia con la misma. A lo mejor no tienes la paciencia porque tú esperabas los resultados más rápido y terminas renunciando, ¿no? Pero bueno, pues habemos unos que creo que el único talento que tenemos es que somos bien tercos. Entonces, pues bueno, al final lo construyes, ¿no? Lo armas. Claro. Coincido contigo que definitivamente sí, vivir del arte es un privilegio, pero no olvidar que también hay habilidades que quizá nosotros en este momento carecemos, y que las tengan otros, las vamos a ver como privilegios. Entonces, ahí también hay que tener como ojo, y que esas habilidades, o que va a haber algunas habilidades que sí se pueden desarrollar trabajando en ellas, como lo hemos platicado en otros episodios acerca de aprender constantemente, no solamente de nuestro quehacer artístico, sino a nivel más administrativo, empresarial, para saber manejar nuestros números, saber registrar nuestra marca, que eso da para otro episodio. Pero sí, definitivamente también hay distintos estratos sociales que van a hacer que sea más o menos complicado el hecho de llegar a ciertos lugares. Sí. Y también hay otra premisa aquí importante, que al final el público es el que va a decidir si conecta con tu proyecto artístico o no, porque ya lo platicamos. Por eso pusimos distintos, ya saben que aquí nos gusta poner distintos escenarios, ver distintas perspectivas. Entonces lo vimos con Nepo Babies y personas que venían de un sector o estrato social muy diferente, y la gente conecta distinto o no conecta definitivamente con su proyecto artístico. Y creo que aquí lo más importante en este caso es tener esta originalidad en cuanto a la creatividad que tú puedas desarrollar con lo que estás haciendo, y al final poderle brindar una buena experiencia a tu oyente, a tu espectador. Entonces, si hablamos de privilegios, sí, o sea, definitivamente sí lo hay,
pero hay muchas variantes para poder acceder a esos espacios donde estás buscando llegar. Y bueno, si es un poco más difícil que otros, no significa que vaya a ser imposible. Claro, y pues finalmente eso, ¿no? Hay que empezar a poner acción, ¿no? A poner acción, abrir bien los ojos a todo lo que tienes que aprender en esta época maravillosa que tenemos de mucha democratización de la tecnología, ¿no? Digo, cualquiera puede tener ahorita en este momento un teléfono inteligente, digo, la gran mayoría de la gente, aunque no sean de ciertas marcas específicas, con las cuales empezar a trabajar y aprender cómo fortalecer todas estas áreas que necesitas. Y yo creo que a final de cuentas el privilegio te puede poner en el aparador, pero siempre vas a tener que ser tú quien pueda construir esta conexión, pueda construir un personaje sin ser falso, como ya lo hemos dicho, y que además pueda estarse constantemente renovando, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, puede haber un Nepo Baby o un artista plástico prefabricado que ahí está, pero hay algunos que lo han sabido aprovechar, que se han sabido transformar, incluso volverse más auténticos, y que incluso gente que viene desde el no privilegio y se llegan a poner a la par, ¿no? A final de cuentas, en la mira del público. Totalmente. Sí. Y pues bueno, hasta aquí nuestro episodio número 5 de Billullo Creativo. Esperemos que les haya gustado, que también se unan a la conversación, nos dejen sus comentarios, compartan, denle like. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Mel Gala, productora escénica y directora creativa. Y yo soy Salomón Hernández, compositor, productor musical y arreglista. Nos vemos en la siguiente. Bye. Chao.